El conocimiento humano es tan inmenso que ya se aferra a los umbrales de los misterios más cercanos del infinito cósmico. Es tan enigmático como la geometría astral que susurra el génesis de la inteligencia perceptible. Es tan imprevisible en su resplandor de luminosa civilización como que aún no ha logrado dominar el ADN de la furia. El conocimiento humano se nutre de su historia y de su presente acontecer para tener su perspectiva, su visión del mañana. Este es el rumbo de Más Informes, tras las huellas del conocimiento. Muy buenas noches, amigos. Es este el último capítulo de Más Informes 1995. Hoy tendremos un resumen de las más grandes investigaciones periodísticas hechas en el transcurso de este ciclo aquí en la red privada de comunicación. Como bien dijéramos, es este el último capítulo del año con un resumen de las más grandes investigaciones periodísticas. Los temas científicos, específicamente los relacionados con la medicina, fueron hitos importantes en este ciclo de Más Informes. La respuesta del público ha sido notable respecto a estas emisiones. India bella mezcla de Más Informes. Las enfermedades cardíacas son la primera causa de muerte en el Paraguay. Eso nos llevó a investigar sobre sus orígenes y sobre todo las formas de prevenir las afecciones del corazón. Para ilustrar mejor el tema tuvimos impactantes y exclusivas imágenes de una operación cardíaca. La conclusión principal de este informe fue la necesidad de cuidar la alimentación, evitar el tabaquismo y el estrés y fomentar un estilo de vida más sano para a su vez evitar los males de este sustancial órgano. Seguimos recordando todos aquellos programas importantes en este ciclo 1995. Los trasplantes de riñón en el Paraguay motivaron la producción de un informe dividido en 2 capítulos emitidos el 27 de junio y el 4 de julio, respectivamente. En nuestro país hay infraestructura tecnológica y humana para realizar trasplantes de riñón. Los resultados hasta ahora fueron muy buenos y muchos compatriotas siguen viviendo mediante esta técnica quirúrgica. Del grupo de 30 trasplantes hechos desde 1990 al 94, de ese grupo de 30 tenemos 22 pacientes vivos con sus riñones funcionantes, con los trasplantes andando. 22 de 30. Tenemos 3 pacientes que rechazaron los riñones trasplantados, pero esos pacientes están vivos. Y tenemos 4 pacientes fallecidos.
Estas escenas corresponden a un cambio de prótesis de silicona por encapsulamiento, que es una cicatrización excesiva alrededor del implante. Las técnicas modernas han logrado en la actualidad un tipo de prótesis que casi no provoca contractura y que se adecua mejor al conjunto de las glándulas mamarias. Las antiguas prótesis tienen una superficie lisa que facilita el encapsulamiento, por lo que muchas mujeres optan por una nueva cirugía para evitar así cualquier tipo de inconvenientes o molestias que según los médicos no revisten ninguna gravedad. Al observar las crudas imágenes, uno debería pensar que después de esto quedará un busto hermoso, de espléndida armonía, que indudablemente elevará la autoestima de la mujer sometida a esta sencilla pero impresionante operación quirúrgica, cuya duración va generalmente de 1 hora a 1 hora y media. Y no podemos dejar de mencionar entre los temas científicos al de los gemelos univitelinos, una verdadera curiosidad de la genética humana. Este capítulo fue emitido al aire el 19 de septiembre en este exitoso ciclo de Más Informes. En términos sencillos, los gemelos univitelinos derivan de la partición en dos de un óvulo fertilizado, lo que origina dos individuos idénticos y del mismo sexo. Y estos embarazos se producen una proporción del 1 en 12.000 aproximadamente. Estamos hablando de los embarazos monocoriónicos monoamnióticos, ¿verdad? Y entre los temas científicos, el primer informe emitido en este ciclo 1995, el día 13 de junio, fue sobre Butantan, el gran laboratorio de suero antiofídico. Para esta investigación, nuestras cámaras de televisión se trasladaron hasta Sao Paulo, Brasil. A fines del siglo XIX, la peste bubónica diezmó la población de la costa atlántica. Para frenarla, el gobierno del Brasil adquirió la hacienda Butantan e instaló allí un laboratorio de suero antibubónico bajo el modelo del Instituto Pasteur de París. Tenemos como 150 investigadores, la mayoría haciendo pesquisa básica en asuntos relacionados con suero y vacunas y venenos. Además tenemos genética, todo además de biología. Y la producción que se ha cambiado totalmente en los últimos años para una tecnología nueva que se desarrolló en Butantan. Ahora produce sueros de vacunas bajo la mayor control y calidad de acuerdo con los reglamentos de la Organización Mundial de Salud. En nuestra serie de grandes investigaciones locales hacemos un repaso aquí de algunas de las principales, las que causaron indudable impacto en la teleaudiencia. La ola de violencia y criminalidad ha aumentado en nuestro país en los últimos tiempos. Las fuerzas del orden no son suficientes para defender a toda la ciudadanía. Entonces, muchos ciudadanos optan por protegerse,
haciéndose de su propio elemento de defensa un arma de fuego. Si portas un arma es porque tienes que saber usarla, si no mejor no la portes. Sí, estoy de acuerdo. No. Armas de fuego no. Ahora en defensa propia, sí, pero portar armas está mal. Un cristiano no porta armas de fuego. No, de ninguna manera. Sí. Y porque ahora mismo es necesario. De mi parte no estoy de acuerdo, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque no hay más seguridad en el país. Y yo creo que en vez de que haya más militares, tiene que haber más policía. Violencia genera violencia, entonces no. Yo portaría, sobre todo en este momento. Un tema original y polémico fue el referido al celibato sacerdotal, emitido el día 27 de junio aquí en la red. Por muchos siglos, cierto sector de la jerarquía eclesial sostenía que el celibato era un estado superior al del matrimonio, y el mismo Juan Pablo II parece todavía sustentarlo, pero los tiempos cambian y la manera de pensar también. Creo que sí, en un momento dado fue comprendido inclusive como que la vida de consagración religiosa, la vida virgen en ese sentido, o la vida celibataria, fue entendido en un momento dado del pensamiento de la Iglesia como superior a la vida matrimonial. Pero eso evidentemente, sobre todo a partir del Concilio Vaticano II, eso es una cosa total y absolutamente superada en la Iglesia. Ciertas motivaciones que se han dado para el celibato y cierta concepción que había del matrimonio como un mal menor tiene que desaparecer. Es decir, tiene que desaparecer porque no tiene ningún fundamento, ni de tipo teológico, ni, por supuesto, de tipo científico. Más Informes fue el primer medio que se refirió claramente a la existencia de una mafia china en Ciudad del Este, en momentos en que del tema solo se hablaba en voz baja. Los hechos posteriores confirmaron plenamente el resultado de nuestras propias investigaciones. El temor de los chinos honestos hizo que no existieran denuncias oficiales contra la mafia. Más bien filtraban información a la prensa paraguaya para alertar sobre su caso. La verdad que denuncia concreta no existe sobre este tema. Ahora sí, versiones y en forma individual, de repente conversando con chinos, amigos o conocidos, de repente te lanzan esa preocupación. Y una de las soluciones fue justamente hacer filtrar informaciones hacia los medios de prensa. O sea que ellos se dieron cuenta de que una forma de luchar contra ellos era de hacer que lo que hacían los mafiosos llegue a estado público, ¿verdad? Pero siempre hicieron a través de informantes y nunca denunciaron oficialmente. India bella mezcla de Más Informes. La inmigración brasileña, las zonas peligrosas de Asunción, el drama de los campesinos de San Pedro, la masonería, las consecuencias de la crisis financiera, todos estos temas los iremos recordando a lo largo de esta última emisión de Más Informes 1995 aquí en la red. Más Informes, mejor programa de la televisión 1995. India bella mezcla de Más Informes.
Resumen de los grandes temas del año esta noche aquí en la red. Continuamos con nuestro recuento temático con aquellas investigaciones periodísticas que para nosotros han marcado una gran experiencia comunicadora en este 1995 y que han tenido indudable receptividad en el público televidente. Uno de esos grandes temas fue el referente a la denominada invasión de colonos brasileños en la frontera, los brasiguayos. En muchos casos la presencia de brasileños en la zona fronteriza es tan fuerte que los paraguayos se sienten extranjeros en su propia tierra. En Cedrales, por ejemplo, el 40% de los 11.000 habitantes son brasileños y su cultura se sobrepone a la paraguaya, tal como se puede ver en la mayoría de los letreros comerciales escritos en portugués. Hay muchísimos brasileros en los lugares como acá, por ejemplo, que la mayoría son brasileros. Ellos imponen sus costumbres y nosotros los paraguayos muchas veces nos adaptamos más a la costumbre de ellos. Indudablemente el tema del año, el escándalo financiero que involucró a varias entidades y a conocidos empresarios y causó estragos en la economía de miles de humildes ciudadanos que habían depositado todos sus ahorros en dichas entidades. Mucha gente, a raíz del fraude de los bancarios, se encontró en la calle de la noche a la mañana. Otro caso patético es el de la señora Perfecta Benítez, viuda de Céspedes, una anciana de extrema pobreza que vendió un terreno en 15 millones de guaraníes. El dinero lo depositó en el Banco General de la ciudad de Luque. Los delincuentes de las finanzas la dejaron sin nada. Y ando así por la calle vendiendo cualquier cosita para comer porque no tengo más de dónde sacar. Y los hijos no tienen trabajo porque acá en el Paraguay no hay trabajo, solamente ladrones lo que hay. Solamente ladrones, no ofrece trabajo, no ofrece nada. Cierto. Y los hijos están todos de balde y se le dicen Aragán así por ellos. Y no es Aragán, ellos quieren trabajar, pero no encuentran un trabajo fijo. A los ladrones les pido mi dinero que me dé un poco antes de morir. Y si por ahí me muero de este escaso, no le voy a dejar tranquilo a ellos de ninguna manera. En 1995 estuvo también marcado por los graves conflictos sociales a raíz de las invasiones de tierra por parte de campesinos que buscaban así forzar una solución al problema agrario. El departamento de San Pedro en el norte fue un foco de constante agitación. Incluso un joven campesino encontró la muerte en una de las tantas manifestaciones. Este tema motivó una profunda investigación de Más Informes que recogió dolientes testimonios de una lucha que lleva ya demasiado tiempo. Paraguay es un país agrícola, pero los campesinos no tienen tierra para trabajar. Y lo que tienen tierra son grandes propietarios, grandes empresarios internacionales, extranjeros, la agroexportación en este caso. Y eso no ayuda al pueblo paraguayo. Bueno, según llegó a la autoridad de Cuava, ya la hija esa compañera, ya ahora yo lo usa la hermano que a veces sabe que no soluciona para ahora problemas a ahora me busco ahí vare a la hogar ajeno pero yo ahora vare ahí que cuea rồi potai la mía y la ro mantener a la hora me busco a veja doy potai más la violencia lo llevo ahora la autoridad de Cuava la para solucionar mi hangua la hora situación que tu hangua esa lo que cola ucan la me busco a veja a nivel hangua sufrir veja la dinero y cobare aro y como maltratado esa injusto lo cobre la y el coleño de país 11 hijos de familia areco menores. Ahora lo ubicaba un pedazo de tierra
a ver si van a montar para ore familia, a educar, lo montar para jamás y estudio, a ver si van a montar hoy un pedazo, te un pan cada día, te un pedacito de humandad, o sea cualquier yetu, o sea cual mandi o, jaupeana ore, lo yu, lo asitico ape. Ya se no ñeme ore un pedazo de tierra vamos a cajar de familia. Ore baja ore con ore problemas y ya a veces compañera cuál otras cosas malas ore inquietud ore la me peligro pope mi ore la ore ya la violados y nada porque se cuando con armamento y por Haro huevo que yo ore familia cuál a peligro ore familia con la vida hoy no ore con tengo con pero por fin es que cuando va a peligrar y miro yo porque ningo ore forzar la necesidad porque los echajai han a beca tu ore forzar betas y no porque cuando voy y forzados a la beca tu la pensión de yajao y forzado beta men. Llego a huere con 5 hijos. La necesidad y se hueruco ave porque se madre soltera. Upeape ayer urela de presidente de Castilla, para ayuda a mí la peor sentido. Porque Roico teme, ser por ejemplo, a coche familia y quema escuela. A cuando ahí tengo, ahí me ñe congela pa un guay, ahí me na cuando ahí te. Porque se andare coi allá la se me burú allá no incendie. Cuando ahí te hay coteme, está más sacrificio los asaina co ave. Ahora necesidad la hora huerua co ave a Roger Urela negatuya na pa te ayuda me ahora allá un pedazo de tierra la ruasu ya ro ya tu peca mi han la hora me bucuera be man. La vida de los campesinos sin tierra es dura y árida. Su única esperanza es su lucha reivindicatoria si el gobierno no crea el marco para que puedan acceder a un lugar para trabajar. Lo de Santa Bárbara es solo un parche. ¡El pueblo unido jamás será vencido! El drama continúa. En 1995 hubo 14 invasiones de propiedad privada. Pueden haber muchas más. La pregunta, ¿hasta cuándo? Más informes. A mediados de año surgió una psicosis, al parecer alentada más por ciertos medios de comunicación que por una realidad pura, el satanismo. El tema estuvo de moda e incluso se lo vinculó al suicidio de algunos jóvenes. Hubo polémica, mucha, al respecto, pero así como nació de repente, el supuesto satanismo desapareció casi sin dejar rastros. Hoy muy pocos lo recuerdan, pero vale la pena escuchar parte de las encuestas y entrevistas realizadas para el informe respectivo. El 80% de los que vinieron enfermos espiritualmente ha comenzado, increíble, con el juego del pincel y la ouija. Y eso le ha ido llevando, porque comenzar con la ouija es una droga espiritual. Y le lleva al pacto. Y después ya le lleva a la misa negra. Y ya le lleva al final. Si no puede salir de ahí, llega al suicidio. Esto es una pantalla para inducir a los jóvenes a la prostitución, a las drogas, a todo, para que ellos tengan elementos, como el crimen organizado necesita de elementos permanentes, fieles, y entonces ellos son preparados, son mentalizados, se hacen un lavado cerebral, y estos jóvenes son totalmente despersonalizados, se desentienden de sus deberes morales, se desentienden de sus hogares, se desentienden de que deben de sus estudios, de sus trabajos, de la constitución familiar, y ellos viven para el grupo. Le pedí así para que me llevaba a mi sobrinito, eso para que le llevaba a sacrificar, y yo no quería. Y después me decía, si vos no querés llevarle porque uno te suicida, entonces. Esa fue en el colegio cuando te dije. Y ahí comenzaba a llorar mucho porque me pedía eso. El satanismo no es más que un disfraz con el cual se nos presenta la droga, el
el sexo, es decir, los jóvenes buscan en el fondo semejantes cosas, ¿verdad? Pero el problema hay que diferenciar bien. El satanismo como secta existe, pero es Satanás el objetivo del problema, ¿verdad? Ese es el personaje que no existe. Tantos temas han pasado por Más Informes en este 1995 que se nos va de a poco. Es imposible presentarlos todos en este recuento de 1 hora, pero seguiremos con varios más a la vuelta de los anuncios aquí en el 13. Indudablemente los grandes temas del año han transcurrido aquí en Más Informes y el resumen del año de esas grandes investigaciones esta noche en sus pantallas. Más Informes, mejor programa de la televisión 1995. India bella mezcla de Más Informes. En nuestras producciones periodísticas, el tiempo siempre ha conspirado contra nosotros. Nos ha limitado enormemente nuestra intención de presentar los temas en su mayor extensión posible. Hoy mismo nos ocurre lo propio, ¿verdad? No tenemos suficiente tiempo para recordar todos nuestros temas, pero hagamos un rápido repaso de algunos más. Nosotros reclamamos nuestras antiguas tierras, o sea, según la historia de los ancianos, y porque mucha gente conozco con ese lugar. Anteriormente había lugar, era indígena de acá, y siempre anteriormente toda la parte de acá está abierto, y anteriormente acá no hay patrón, solamente abierto, y los indígenas si quieren ir cacería, entonces nadie nos crea problemas. Si alcanza un poco comida por ahí, nosotros comemos también. Si no alcanza, paciencia. Si trabajamos nomás también. Si no trabajamos, no comen nada. Lo llamativo de Asunción es que nosotros empezamos a entrar en una franja en donde ya efectivamente la violencia es un hecho cotidiano y de carácter de pronto casi masivo. Podemos citar la calle Última, después Cuatro Mojones, está la zona de la terminal, está la zona de los barrios marginales del populoso barrio obrero, pero más para abajo, digamos, ya barrio republicano, etcétera, donde hay focos en donde están bien determinados las áreas de concurrencia masiva de delincuentes. La masonería es una institución de carácter filosófico, progresista, evolucionista, y busca el perfeccionamiento del hombre, nada más que eso. Realmente la masonería no puede mostrar al mundo el producto final de su trabajo, porque realmente estamos manejando permanentemente principios filosóficos, buscando
el bienestar de la humanidad. Más informes. Y así como el drama de los Enslet, así como la preocupación de los asuncenos por algunos barrios peligrosos que tiene nuestra ciudad capital, así como la masonería, Más Informes fue el primer medio en proyectar el Atlas de la Pobreza en el Paraguay. Los resultados son preocupantes. El 64% de los 860.000 hogares paraguayos tiene carencias en alguna necesidad básica. Las 2/3 partes de los hogares paraguayos sufren algún nivel de pobreza y hay bastante más indigencia en el campo que en las ciudades. Ciertos distritos rurales muestran niveles de pobreza que pueden ya identificarse con la miseria. A base de sacrificio. No sé, ya los escadas medios, los vapor de otra forma. Lo ayuda a la gente que oye, cabello necesita tomate, porque la agricultura cuestión es mandioca, ya no se ve más ya. Después apoyo la autoridad cuello lado. Entonces, oye, cada lado forma la gente ojo para agua, oye, ojo Caguazú, todo oye, apenas la ahora ambiente cuál. O falta la no va por ser por ejemplo va por ser hoy. Un va a ser va por ahí pago arumi. Va por ser peita pero en una fábrica por lo mitad en un empa, no hay por y la puesto de trabajo la necesariamente hoy. Con la moria jurenda lleva, orengo arubi mantel la orella, ni a ti gorero jugamos centro en base porque la moria jungo siempre está hoy casi base. Nuestra casa ya ve cómo están, tirado de cartón, de chapa negra, de tablita, que no abundan agua sucia. Un desastre en nuestra vida acá. Tiene ese problema porque la oquilla ves, pues antes veía ocupante. Ya otro que pama. Así me voy a veces mientras la vendía no gané en bebé. Me coge así se me voy a tener así. A la otra que tú mandí ver a la un vapo pero apenas para la comida. Por eso me coge a calle porque ore moria juja la semana salió ganar. No recuerdo yo jamás la lote mía. Upea huila recopecha. Yo tengo mi negocio, mi despensa, pero ellos lo que necesitan más que yo. Yo poco necesito más o menos, pero la gente, los vecinos, los que están acá, lo que están necesitando. India bella mezcla de Más Informes. No podemos dejar de mencionar otros grandes temas nacionales enfocados por Más Informes, como por ejemplo los accidentes de tránsito, ¿se acuerdan? Y sus causas. La problemática del azúcar en 2 grandes capítulos también, la industria de la yerba mate y otros analizados más recientemente, el caso de la Universidad Nacional de Asunción a 106 años de su fundación y el muy vigente tema de Ciudad del Este. Tras la pausa recordaremos más investigaciones de Más Informes aquí en la red privada de comunicación en este año 1995. Más Informes, mejor programa de la televisión 1995. India bella mezcla de Más Informes.
Hay un tema que a todos quienes hacemos Más Informes nos ha llegado a emocionar. Nos emocionamos por el tema en sí, sobre todo por la respuesta que brindó la gente y que brindó el mismo gobierno nacional a un clamor que buscaba eco desde hacía muchísimo tiempo. La situación de Juana de Dios, la hija del gran José Asunción Flores. Trataremos de resumir lo que pasó con ese informe que tuvo 3 capítulos y que se inició el 14 de noviembre tras una investigación bastante a profundidad allá en Buenos Aires. Ramos Mejía es un suburbio de Buenos Aires, allí en la calle Oro al 1395, esquina Argentina, existe una miserable tapera que cobija a uno de los más grandes tesoros de José Asunción Flores, Juana de Dios. Ella, a pesar de ser la hija de nuestro más insigne creador musical, sobrevive en la más tremenda pobreza, rodeada únicamente por sus perros y los fantasmas asusados por su demencia. Así comenzaba nuestro primer informe sobre la situación penosa, por cierto, de la hija del gran maestro Flores. A la semana siguiente ya anunciábamos la reacción del gobierno a través de las palabras del ministro de Educación. El doctor Gerardo Fogel, que es viceministro, tiene la misión de viajar a Buenos Aires y de establecer contacto con los allegados de esta señora, con los médicos de esta señora, ver la historia clínica y traerla a Asunción finalmente. India bella mezcla de diosa y pantera. Una semana después, en nuestro capítulo del 28 de noviembre, informábamos de la reunión que sostuvieron damas paraguayas residentes en la Argentina, las señoras Eva de Avente, Perla de Cut, de Martínez Fretes y la doctora Graciela Narváez, con el ministro de Educación, doctor Nicanor Duarte Frutos, aquí en Asunción. El gobierno dispuso brindar $500 mensuales de ayuda a Juana de Dios hasta tanto el Congreso le otorgue una pensión graciable. Se decidió además comprar la casa de la hija de Flores, que había sido rematada recientemente. El doctor Fogel viajó a Buenos Aires y hoy podemos decir que Juana de Dios tiene la ayuda que se merece. Nosotros cumplimos nuestra misión, informar sobre el hecho. La gente hizo el resto. Y con esto tuvimos una enorme, realmente una muy gran satisfacción. Quiero ayudar, favorecer a la gente paraguaya, a la gente humilde paraguaya, nosotros, sin recursos, por decirte, de recursos, y con escuela y difundir la música y tener la satisfacción de si podemos conseguir, vamos a conseguir una orquesta sinfónica, para llevarlo al teatro Asunción Flores, Teatro Granado, Teatro Nacional, difundir la música. La música es el camino, la música tiene arrastre. India bella mezcla de diosa y pantera. Doncella desnuda que habita el Guairá. Arisca romanza curvo sus cabellos. En este año 95 han sido varios los viajes al exterior realizados por equipos de producción de Más Informes aquí de nuestro centro de televisión para brindarles impactantes notas internacionales. Tras el material sobre Butantán efectuado en Brasil en la segunda semana de nuestro ciclo, enfocamos el drama que el bloqueo norteamericano representa para Cuba y cómo los cubanos mantienen su espíritu en esto. La caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética significaron el fin del comunismo como sistema global. Sin embargo, los cubanos de la isla con Fidel a la cabeza persisten en mantener su revolución socialista, buena o mala, pero auténticamente suya, la revolución del hombre cubano. Es un hombre que tiene proyectos, a veces trascendentes, a veces no tan trascendentes,
pero que tiene proyectos. Y uno de esos proyectos es esta revolución, que para mí es una revolución con una gran dosis de generosidad, con deficiencias, con defectos, con errores, pero una revolución que ha situado al país y al pueblo de Cuba en un nivel de dignidad y de autonomía que no poseíamos, porque éramos prácticamente antes de la revolución una neocolonia. A comienzos de año viajamos a la helada Canadá. Trajimos suficiente material para varios informes acerca de este maravilloso país, uno de los cuales lo emitimos el 24 de octubre. Canadá es el primer productor mundial de papel, el mayor exportador de minerales, el tercer productor de cereales y el cuarto productor de energía del mundo. Los 27 millones de canadienses se distribuyen muy desigualmente sobre su geografía. 4 de cada 5 habitantes se concentran en 300 kilómetros de la frontera sur, en las provincias de Ontario y Quebec. Y el 90% del territorio canadiense, de casi 10 millones de kilómetros cuadrados, carece de población permanente. Es impresionante el frío que tenemos aquí, 40 grados de temperatura bajo cero en Ottawa, capital de Canadá. Estamos frente mismo a la sede de gobierno del primer ministro, Monsieur Chrétien, Jean Chrétien. Este es un monumento con la llama eterna que fue erigido en 1967, 100 años después de la liberación política de Canadá del Reino Unido. Y aquí tenemos los escudos de las 10 provincias y los 2 territorios de este país. Otro de los impactantes informes internacionales fue el realizado en Buenos Aires en el primer aniversario del atentado terrorista contra la AMIA que costó la vida a 86 personas. Ese tema fue emitido aquí en la red el 1 de agosto. Eran las 9:53 del lunes 18 de julio de 1994. Buenos Aires apenas terminaba de desperezarse para emprender la semana laboral. De pronto, el caos. Una explosión, la sorpresa, el pánico, el horror y la muerte. El edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina prácticamente desapareció. El espacio que ocupaba se llenó de escombros, polvareda, gritos de espanto y pedidos de socorro. No estaba en el edificio de AMIA porque había ido a Ezeiza a buscar a unos pasajeros que venían para ejercer un trabajo importante en la comunidad, de modo que me enteré del atentado ya llegando al centro. Habré llegado a 11 menos cuarto, 11 menos 10 a la calle Pasteur para ver otra vez la repetición del mismo horror que vi cuando fue la bomba en la Embajada de Israel en la calle Arroyo. Más informes. El Museo del Chocolate en Colonia, Alemania, la Plaza de la República en Brasil, la Casa de Pablo Neruda en Chile, fueron otros tantos informes internacionales. Destacamos uno que tuvo gran repercusión: Iquique, la meca de los paraguayos que desean comprar un automóvil barato. Este capítulo fue emitido el 7 de noviembre aquí en el 13. En 1994, la zona franca de Iquique vendió por valor de 1.784,3 millones de dólares. De ese total, el Paraguay compró por 95,6 millones de dólares, lo que representa el 9,8% de las ventas de la zona franca. En 1995, hasta el mes de septiembre, nuestro país compró en Iquique por valor de 85,9 millones de dólares. De esto, 15.284.800 dólares corresponden a la adquisición de autovehículos. Los paraguayos son grandes clientes. La gente que viene de Paraguay
como con esperanza de encontrar un vehículo barato. En realidad ellos, hay veces que traen $3.000, 1.500 y llevan sus vehículos. Hay épocas que hay remates, épocas en que, por ejemplo, los fines de año, ahora comienzan los remates de fin de año. Usted ve, por ejemplo, oferta de llévese 2 coches por $2.000 y esas cosas que se pueden ver. India bella mezcla de Más informes. Bien, tras este apretado recuento llegó la hora de la despedida. El momento de agradecer muy especialmente a los directivos de la red privada de comunicación, a nuestros auspiciantes, sin cuyo apoyo este programa no hubiera sido posible, naturalmente, a los profesionales que trabajaron para hacer realidad esto que a comienzos de año parecía un sueño, a nuestros productores periodísticos, camarógrafos, editores, técnicos, iluminadores, ayudantes, en fin, a todo el staff de Más Informes. Vayan también nuestros agradecimientos a los medios de prensa que se hicieron eco de nuestro trabajo, a la gente de nuestro país y del exterior que prestaron su invalorable colaboración para que varias grandes notas pudieran llevarse a cabo, a los televidentes que nos acompañaron a lo largo de todo este año, a ustedes naturalmente. Tenemos tanta gente a la que agradecer, particularmente quiero destacar la formidable labor de nuestro director periodístico, el señor Bernardo Neri Farina, en este ciclo exitoso de Más Informes 1995. En vísperas de un nuevo año brindemos porque 1996 depare felicidad a todos los paraguayos y a todo el mundo. Tras este último capítulo de nuestro ciclo 1995 haremos un paréntesis. Muchos temas han quedado para una próxima realización. Dios mediante volveremos el año próximo con más temas, con más producciones, con más impactos, con más informes. Buenas noches y muchas felicidades. Feliz 1996.